Durante las semanas anteriores hemos estado estudiando toda una serie de pasajes de la palabra, en la cual el Señor nos está llamando y nos enseña acerca de lo que significa el pertenecer a Él. Hace un ratito escuchábamos un corito justamente que habla acerca de ese concepto. Yo ya le pertenezco a Él, ya no le pertenezco al mundo, específicamente hablando acerca de este tema. Hemos visto lo que significa este camino que nos lleva precisamente a la restauración, el volver a tener la forma y el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Hemos visto estas circunstancias específicas que nos impiden estar avanzando en pos de lo que el Señor nos da. Pero también tenemos que entender algo puntual sobre lo que significa el poder aceptar en nuestra vida la verdad bíblica y sobre todo lo que dentro de ella podemos aprender y lo que el Señor nos muestra en el momento específico en el que nosotros entregamos nuestra vida a Él. Hay un pasaje que hemos estado teniendo como base en nuestro pizarrón por aquí, que ha tenido ya algún tiempo, que es parte precisamente de esa porción, Romanos 12, 1 al 3, y nos dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Es interesante de repente reflexionar y meditar acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y muchas ocasiones podemos vernos en una imagen muy similar. Estamos en el mundo, pero ya no le pertenecemos al mundo. Y eso precisamente hace que empecemos a ser un reflejo distinto. Nuestra vida ya no se parece a la vida de los demás. Empezamos a tener esa distinción. Empezamos a sonar de una manera diferente. Empezamos a vernos de una forma distinta. Y seguimos siendo esencialmente lo mismo, pero con Dios en nuestro corazón. Las cosas deben de transformarse al grado de, precisamente, podernos distinguir en medio de lo que es este tumulto en el que nosotros regularmente nos desarrollamos y en el que vivimos. Pero también el Señor nos dice y nos da una instrucción muy puntual, que no tengamos mayor concepto de nosotros mismos que lo que Él tiene acerca de lo que es nuestra vida, y que no nos consideremos más que los demás, porque eso es un punto también en el que en muchas ocasiones caemos en ese grave error, y el testimonio que damos al tratar de hacernos pasar como superiores o especiales simplemente es un punto en el cual la gente no puede verse reflejado, y es muchas ocasiones un estorbo y un tropiezo para los demás. Así que en ocasiones nos sentimos así, como esa pequeña flor similar en toda su forma a todas las demás, pero cambia y se distingue, se hace distinta. Y esto precisamente empieza a desarrollar alrededor de nosotros una circunstancia que nos obliga precisamente a ser transformados, porque mediante esa renovación, mediante esa transformación, es que nosotros verdaderamente vamos a poder llegar a ser lo que el Señor quiere que seamos, y que podamos cumplir el cometido y el propósito, su propósito en este mundo a través de nuestra propia vida. Así que en muchas ocasiones podemos estar ahí así. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, se convierte en un nuevo creyente y es santificada, es decir, apartada para el propósito de Dios, y se confronta, y eso confronta al mundo. Imaginemos nada más esa imagen de esa pequeña flor, simplemente con esta transformación que nuestra vida empieza a verse reflejada a través de
nuestra salvación, pero sobre todo a través de nuestra santificación. Estamos apartados para el Señor. Y el estar apartados no quiere decir que el Señor nos tome y nos lleve a otro lugar, a un lugar distinto donde solamente haya santos. No, el Señor simplemente nos transforma y nos hace que podamos nosotros comportarnos de una manera completamente diferente a la que tradicionalmente el mundo ve. Y así que esto, cuando se aplica a nuestra vida, evidentemente empieza a tener ese efecto de confrontar al mundo. Porque el mundo empieza a ver esas diferencias. La palabra nos enseña en pasajes como el momento en el cual Jesucristo es apresado, que ya está siendo ahí enjuiciado, en esa noche triste para Pablo y para todo el mundo, en el que en algún momento señalan a Pedro diciendo, él es uno de ellos. Y él dice, no, yo no soy. Yo ni lo conozco, a mí no me volteen a ver. Y otra persona dice, sí, él es uno de ellos porque habla como ellos. Una vez que nosotros somos tocados por el Espíritu, una vez que nosotros somos verdaderamente transformados de esa vieja vida a la nueva, las cosas se hacen evidentes y eso confronta al mundo. Pero eso también nos compromete y nos confronta a nosotros mismos, porque es una evidencia clara de que ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Cristo. Y esto es que debemos de considerar constantemente, porque en la mayoría de los casos esa confrontarnos produce una incomodidad, produce algo que no es agradable para nadie. No es agradable para las personas que no están en el camino y que ven en nosotros algo distinto. No es agradable para nosotros cuando no lo concebimos correctamente, porque nos empezamos a comportar de una manera diferente a lo que es el mundo y ya no encajamos. Pero en muchas ocasiones nos aferramos a estar ahí, a continuar, por tradición, porque es la familia, porque es nuestro entorno, porque es nuestra cultura, porque probablemente es mi círculo de amistad. Pero que cada ocasión en la que estamos inmersos en ese sitio, nos sentimos raros, somos confrontados. Y eso, hoy, para cada uno de nosotros, lo debemos de traducir como una llamada de parte de Dios. Es cuando el Señor pone en nuestro corazón una voz de alerta en la que nos dice claramente quién eres y qué estás haciendo. Nos enfrenta, nos confronta. Es algo importante que nosotros podamos estar muy afirmados en su palabra y la entendamos claramente. Juan 17, 14 al 17 dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Conceptos profundos. El Señor Jesús es el que está hablando directamente ahí. Y se da cuenta de la realidad, viviendo él este sentimiento en carne, porque él era Dios, Dios hecho hombre, y pudo experimentar precisamente lo que nosotros experimentamos en todo momento. Y él lo dice claramente: yo les transmití tu palabra, yo les di lo que tú pediste que yo diera, yo les estoy dando vida y vida abundante. Pero, lamentablemente, el mundo lo rechaza. Y eso es un sentimiento profundo que entra en el corazón de cada uno de nosotros. Y muchas veces nos hace pensar si estamos en el camino correcto o no. Si deseamos estar en el camino del Señor y de repente vernos aislados, a pesar de que estemos rodeados de muchas personas. O en grandes momentos es, tengo que dejar lo que en algún momento disfrutaba tanto, porque hoy soy confrontado, porque hoy ya no encajo en el sitio, porque hoy, yo no me siento a gusto en ese momento y la gente que está a mi alrededor tampoco se siente a gusto conmigo. Comentábamos hace un par de semanas en el grupo de los varones acerca precisamente de estas llamadas, estas voces de Dios que te hacen enfrentarte a un momento específico y a una realidad específica en la que te dice ¿qué está pasando? Y de los que estábamos compartiendo en la mesa, hubo dos testimonios que dicen: yo reconozco esa voz de Dios, ese llamado en el momento en el que me confrontó, y que realmente los pone en un aspecto muy particular.
Uno de ellos nos decía que la llamada de Dios más fuerte, esa llamada de atención, fue en el momento en el que le dijo a su hija pequeña que lo acompañara al parque. Y su hija le dijo, no, no quiero ir contigo. Y de repente volteó, bueno, ¿por qué no quieres ir conmigo? No vamos al parque. Y la respuesta fue contundente, porque tengo miedo. Porque tengo miedo de ti. Porque tengo miedo de cómo te comportas en el mundo. Porque tengo miedo de que a cualquier persona que simplemente te voltee a ver sin querer, tú la agredas y te pelees con quien sea. Su hija, en medio de esa experiencia, pues simplemente estaba reaccionando de una manera normal. Ir al parque, un lugar donde todo el mundo se divierte, donde sería un punto deseable, pero ir contigo, arriesgándome a que te pelees con el primero que te encuentres en la calle, eso yo no lo quiero. Y por eso fue esa reacción de parte de ella. Y simplemente es, no, no voy contigo. Enfrentada a la realidad de esa persona, simplemente reflexiona y dice, sí, tienes razón, yo ya no pertenezco a ese mundo, pero me comporto como ese mundo. Y tengo que hacer algo distinto para transformar mi vida. Alguien más también comentaba dentro de su testimonio el hecho de insistir en compartir su tiempo, su vida, este momento social de amistad con algunos amigos de su entorno, el que tenía anteriormente, y en una circunstancia en la que él reconoce, dice, es que yo no debería haber estado ahí, por las cosas que se están haciendo en ese lugar, por la manera como se están llevando las cosas en ese sitio, pero bueno, finalmente en el afán de pertenecer, porque son mis amigos, estuve ahí. Y en el momento en el que están haciendo algo indebido y yo me levanto para decirles, oigan, ya párenle, ya esto fue suficiente, la respuesta que recibo de alguien me dice, ¿y tú qué? Te crees muy cristiano, ¿no? ¿Y qué haces aquí? Porque te comportas igual que nosotros. Y ahora vienes con esta cara de santo a decirnos que estamos haciendo las cosas mal. Y finalmente la reflexión directa es en el mismo sentido. La llamada de Dios profunda en la que simplemente te dice, tú ya no perteneces a este mundo, yo ya te aparté de ahí. ¿Qué haces en ese lugar? ¿Estás compartiendo? Bueno, probablemente sería el sitio correcto. ¿Pero te estás comportando con ellos? Cuidado, porque entonces el lugar donde estás ya no es al que perteneces. O probablemente quieres pertenecer a un mundo mejor y no lo eres. El mundo nos confronta y Jesús lo vivió en carne propia y sabemos en muchos de sus relatos lo que significaba él confrontar a los religiosos del mundo, confrontar a los pecadores del mundo, confrontar al mundo mismo, y muchas ocasiones fue él rechazado, pero finalmente estuvo en medio haciendo la labor y cumpliendo su propósito y la voluntad del Padre para lo que fue llamado. Apartados para Dios. Imaginémonos nada más en un lugar donde hay una gran obscuridad y que en el momento específico en el que nosotros le entregamos nuestra vida y nuestro corazón al Señor, nos convertimos en una pequeña luz de esperanza, pequeñita, nada deslumbrante, pero finalmente atractiva. Es esa luz que en muchas ocasiones se puede considerar como esta forma en la que se traiga personas a Cristo, pero también es una luz que confronta y que en muchas ocasiones el mundo la rechaza. Pero la esencia específica es, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en medio de la necesidad del mundo, pero sobre todo en medio de la realidad de que nosotros hoy pertenecemos a Cristo y debemos de estar apartados para Dios? No fuera del mundo, sino apartados de lo que el mundo es y de lo que el mundo representa. A diferencia de la salvación, que tiene lugar en un instante, la santificación es un proceso con un propósito y dura toda la vida. Hemos hablado en muchas ocasiones y yo creo que nunca serán suficientes para poder distinguir lo que esto significa. Santo. Todos los que han recibido al Señor Jesús como su Salvador, todos los que han permitido que el Espíritu de Dios muera en sus corazones, todos son santos. Ya,
Dios simplemente justificó, Dios otorgó la salvación, Dios apartó. Pero también el Señor nos pide que nosotros, en esta actitud en la cual tenemos que voluntaria y conscientemente andar hacia donde Él nos manda, vayamos sobre la senda de la santificación. Y la santificación es algo que no se aprende en un curso de 4 años para tener una licenciatura, ni 2 más para tener una maestría, ni otros 2 más para tener un doctorado. No, esto se sigue aprendiendo toda la vida. Es un trabajo constante. Es un trabajo que nos exige atención, que nos exige valentía, porque es parte de lo que hemos hablado en estas últimas semanas, y que nos exige definitivamente una razón plena, poniendo la vista en el lugar adecuado. Hay un pasaje importante en Efesios que Pablo exhorta a todos sus escuchas, al cuerpo de Cristo en Éfeso, y nos dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Santificación, un proceso continuo. ¿Cuál es la meta? La meta es llegar a la estatura del varón perfecto. Esto es, llegar a la estatura de Cristo. Sabemos que en este mundo nunca lo vamos a lograr. Y por eso es que, de alguna manera, nuestro énfasis tiene que ser muy claro. Yo tengo que ir caminando en este proceso, tomado de la mano de Cristo, atento al Espíritu que es el que me guía, el que me redarguye, el que me instruye, el que me fortalece, para que entonces sí, a lo largo de toda mi vida, pueda yo ir en este proceso largo de la santificación. Apartado para Dios, ya estoy. Pero mi compromiso hoy es permanecer apartado del mundo. Y repito, no se trata de ir y que todos formemos hoy una gran ciudad en otro sitio, que pongamos una fortaleza, una muralla a nuestro alrededor para que nadie entre y nada y salga porque ya estamos apartados. Ese no es el concepto. El concepto es claro. El concepto es no dejarnos contaminar, no dejarnos llevar, no estar conviviendo con las cosas que no son correctas, a pesar de que sí, tengamos la necesidad de convivir con el mundo, porque también es parte de nuestro llamado el poder ser luz y sal en medio de este mundo. Tenemos que entender en este sentido entonces que esos sentimientos que llegan a nuestro corazón siempre son un indicativo de que algo está sucediendo. Y cuando nuestro sentimiento es de no pertenezco aquí, tenemos que preguntarnos entonces ¿qué es lo que hago aquí? Y si probablemente sea la voluntad y el propósito de Dios que traiga yo luz en medio de este mundo oscuro. Santificación, un proceso que dura toda la vida. Quienes somos seguidores de Cristo debemos dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Y qué importante es este concepto que hemos manejado durante muchísimo tiempo y que precisamente es algo que nos cuesta el mayor esfuerzo, la mayor valentía, la mayor fortaleza, el poder entregarle nuestra vida por completo al Señor. Pero no solo de palabra de Señor te entrego cosas, sino de verdad, Señor, te entrego el timón de mi vida. Voy, cierro la cabina del piloto y me retiro tranquilamente a sentarme atrás, porque entiendo que tú sabes perfectamente pilotear la nave y además hacerme llegar al punto final de mi vida en una manera segura. No importa qué tanta turbulencia haya, no importa qué tantos giros en mi vida se presenten, siempre que esté yo sujeto a la soberanía y a la voluntad de Dios, debo de tener la certeza de que el fin a donde voy a llegar es precisamente el que Él quiere. Y también el camino a través del que me lleve es el que me va a generar esa fortaleza, ese conocimiento, esa experiencia, ese entrenamiento, pero sobre todo esa purificación, para que llegue al final de la manera en la que el Señor quiere que llegue. Nos dice Gálatas 2:20 así: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos crucificados y ya no vivimos nosotros mismos, sino Cristo, a través de su Espíritu, es el que mora en mí. Cuando le permito que Él sea el que lleve la rienda de mi vida, de verdad que la transformación se va a lograr en un tiempo mucho más corto, con menos sufrimiento, con menos dolor, con menos riesgo, sobre todo también con menos consecuencias negativas para mí y para la gente que me rodea. Mi vida se va a convertir precisamente en esa flor destacada, de un color completamente distinto, algo llamativo, que en algún momento va a atraer las miradas, probablemente con envidia, probablemente con este ánimo de estarnos criticando. La palabra utiliza la palabra escarneciendo, porque muchas veces así nos sentimos, en carne viva, lo que es la crítica de los demás. Pero sabemos que si estamos en esa postura y si permitimos que Dios sea el que se refleje a través de nuestra vida porque mora en nuestro corazón, vamos a disfrutar el camino, lo vamos a gozar. Nos vamos a gozar incluso en medio de las pruebas y vamos a lograr que esa transformación sea luz en medio de donde hay tanta oscuridad. Si es así, ahora mismo estamos siendo santificados. No importa lo que podamos sentir o cómo parezca nuestras acciones a los demás. Dicho en otras palabras, estamos madurando de manera progresiva en nuestra fe. Si lo vemos desde ese punto de vista, yo creo que cambia completamente nuestra forma de ver las cosas, nuestro objetivo se convierte en algo deseable, nuestro sufrimiento incluso es algo aceptable y satisfactorio, algo en lo que en algún momento podemos gozarnos y decir gracias Señor por lo que está sucediendo, porque sabemos que esa realidad es algo que va a concluir en el cumplimiento de la promesa que el Señor tiene para nosotros, y es un hecho que si permitimos que el Espíritu esté al mando de nuestra vida, ese mismo hecho nos va a traer la certeza de que esa transformación se está efectuando ya, en este mismo instante. Yo no sé cuál sea el sentimiento en tu corazón, yo no entiendo cuáles puedan ser tus pensamientos porque no los tengo, pero Dios nos conoce perfectamente y Dios realmente permite que pasemos por todas estas circunstancias que el mundo nos pone enfrente, precisamente para probarnos. Y en medio de esa prueba, salir fortalecidos. Pero cualquiera sea el caso, lo único que podemos entender es que ese proceso se llama santificación y que es continuo y que lo estamos viviendo hoy, sin importar lo que el mundo piense de nosotros, sin importar lo que nosotros mismos pensemos en el momento que estemos confrontados contra el mundo. El hecho claro es que si estamos siendo cambiados de lo que tradicionalmente nosotros concebíamos como la vida normal, esto es un indicativo de que estamos precisamente en el camino de la santificación y precisamente dando pasos hacia la madurez espiritual. Si estamos progresando, debemos estar esforzándonos hacia el logro de algo. Eso también no debe de cambiar dentro de nuestra mente. Dios ha puesto en el corazón de cada uno un propósito. No existe un creyente que no tenga un propósito. No existe un creyente que no tenga un llamado. No existe un creyente que no tenga un don otorgado por Dios. Entonces, cuando nosotros estamos precisamente en ese camino, es que podemos reconocer que estamos llamados para lograr algo en nuestra vida. ¿Qué puede ser? Ya lo sé. Cada uno de ustedes y el Señor les podrá confirmar. Pero para la gran mayoría, y esto es algo que nos distingue casi a todos, es precisamente permitir que haya una transformación en nuestra vida, que andemos en el camino de la santificación. Ese es el propósito general de Dios para la vida de cada uno de nosotros, sin que esto nos ponga en una misma circunstancia de llegar al mismo objetivo en cuestión del propósito específico y particular de nuestra vida, pero sí nos lleva hacia el entendimiento que somos algo especial para el Señor y debemos de comportarnos como algo así.
Romanos 8:29 nos dice que, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál sería entonces el objetivo general para todos y cada uno de nosotros en este camino de la santificación? Es evidente, tenemos que llegar a ser como Cristo fue. Y ese sería precisamente nuestro objetivo principal. Y sabemos lo que dice el versículo anterior, en el versículo 28, donde nos especifica la palabra que todas las cosas que suceden en nuestra vida, buenas o malas, son para bien, porque por Dios han sido mandadas y permitidas para un objetivo principal y primordial, que es hacernos caminar en medio de esta transformación, que nos llevará hacia el camino de la purificación, y que después de ese camino de la purificación vamos a estar transformados y mejorados. Vamos a poder ser partícipes y experimentar de lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Pero lo importante es que nosotros vayamos conforme a la imagen del Hijo, esto es, a la imagen de Jesús. Nuestro carácter, conducta y conversación deben ser reflejo de Cristo, quien vive en nosotros. Dejados por nuestra cuenta, pondríamos demasiado énfasis en la conducta y nos ocuparíamos de reglas y ceremonias que parecen cristianas sin reflejar verdaderamente a Cristo. Y qué importante es que nosotros enfoquemos verdaderamente todo nuestro esfuerzo por ser transformados a la imagen de Cristo, ser como Él fue, ser vulnerables, ser precisos, ser en su momento dependientes, que es lo que el Señor quiere de nosotros, porque ese es el único camino hacia el que podríamos llegar. Y dependiendo de la guía del Espíritu Santo es que lo vamos a lograr. Y si lo pensamos objetivamente en esta reflexión, cuando no le permitimos al Espíritu, sino que tomamos nosotros esa función en nuestras manos, nos convertimos en personas que están llenos de esta necesidad de reflejar a otros una transformación hechas por nosotros mismos. Nos llenamos de reglas, nos llenamos de objetos, nos llenamos de cuestiones externas que nos puedan confirmar que estamos en el camino, pero sobre todo que los demás se den cuenta que nosotros somos diferentes. Ese no es el objetivo. Jesús una y otra vez confrontó a las personas que se manejaban de esa manera, los fariseos, los saduceos también. Ellos eran un grupo religioso que les encantaba vestirse de una manera distinta y comportarse de una manera diferente, no por reflejar la vida de Cristo en sus propias vidas, sino porque las personas alrededor se dieran cuenta que ellos eran especiales, que hacían un esfuerzo personal por abstenerse de cosas, por lograr algunas otras, por asirse de muchas, pero que finalmente todas venían siendo adornos externos que no valían de nada, con la única finalidad de que la gente les reconociera. Y eso es lo malo cuando nosotros no nos enfocamos hacia lo que es la instrucción y el poder de Dios, sino que nos damos a la tarea de tratar de transformar nuestras vidas por nuestra propia voluntad y capacidad. Y ahí es donde muchas veces nos erramos y cambiamos y nos desviamos del camino, porque no permitimos que sea la mano del Señor y su guía, sino nuestras intenciones, las cuales la mayor de las veces son erradas y se quedan muy por debajo de lo que es la propia intención de Dios. Dios ha dado a cada creyente el Espíritu Santo como maestro y guía. El Espíritu trabaja para transformar nuestra mente y corazón, de modo que hablemos y actuemos de acuerdo con nuestra verdadera identidad de hijos de Dios. En alguna ocasión, comentando, como lo hacemos con muchos amigos, había personas que nos decían: yo he sido un ejemplo de esto y lo he experimentado directamente, porque la gente que está a mi alrededor, sin saber hoy quién soy, me dicen simplemente: ¿qué ha pasado contigo? Porque te noto diferente,
Hay una transformación por ahí. No sé qué es, ni lo puedo detectar, pero algo diferente está pasando en ti. Y eso es precisamente ese reflejo de permitir que el Espíritu esté trabajando en nuestros corazones, porque inmediatamente esa transformación interior se refleja en nuestro exterior. Y es lo que nos lleva a lo que en algún momento estamos tratando de entender. ¿Cómo? Es que el mundo nos concibe diferentes. Y es precisamente a través de esa transformación. No tenemos que esforzarnos, no tenemos que pretender tener grandes capacidades y conocimientos para que esa transformación se dé. Lo único que tenemos que hacer es permitir que esa santificación sea guiada a través de la voluntad, a través del propósito de Dios, pero sobre todo por medio de ir de la mano del Espíritu que ahora vive en nosotros. Como creyentes tenemos el llamado a que andemos de alguna manera en específico, y quisiera que con esto fueran algunos puntos de reflexión para que nos vayamos este día lluvioso con tranquilidad a poder estar en esa comunicación con el Espíritu y Él nos marque el camino. Así que Dios, dentro de su voluntad, hace un llamado para que nosotros andemos. Romanos 6:4, por favor. Y dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Así que el Señor nos pide que en ese momento en el que hay una necesidad en nuestro corazón de saber hacia dónde tenemos que ir, bueno, el primer llamado que hace el Señor es para que andemos en vida nueva. La palabra dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero eso es un acto voluntario. No es un acto milagroso ni mágico, ni una transformación que actúe por sí misma. Está la promesa, pero nosotros tenemos que permitir que esa promesa se haga una realidad en nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Evidentemente, siendo concretos y andar en esa vida nueva. El Señor nos muestra el camino. La decisión es nuestra. ¿Queremos ser distintos y transformados? ¿Ok? Ahí está. El Señor nos lo está ofreciendo. Él lo tiene directamente de su mano para nosotros. No nos va a dejar solos. Nos va a acompañar en todo el proceso. Nos va a dar el conocimiento, la guía, la fortaleza. Nos va a dar la resistencia para poder llevarlo a cabo. Pero necesita como una condición primordial el que esté nuestra voluntad de por medio, que nuestra decisión sea permitir que esto sea una realidad en nuestra vida y podemos ser transformados. También el Señor nos pide que andemos en una forma distinta. Romanos 13, versos 13 y 14, por favor. Y nos dice así, Romanos 13, versos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así que el Señor nos pide que andemos también honestamente y vestidos de Jesucristo. Un punto difícil de entender, la honestidad. La semana pasada hablábamos acerca de la valentía para ser sinceros, la valentía para aceptar nuestra realidad, la valentía para ser confrontados a nuestra naturaleza, la valentía para reconocer nuestras transgresiones y tropiezos, la valentía para reconocer que hemos pecado y la valentía para entregárselo al Señor. Eso es un punto importante y hoy el Señor nos dice con muchísimo amor: yo te pido
que tú andes honestamente y que te vistas de Jesucristo. ¿Cómo vestirme de Jesucristo? ¿Cómo sería esto? Andar simplemente con una túnica, con sandalias, con cierta forma de, no sé, una tradición hebrea en otros lugares. No, el Señor lo que quiere es que nosotros nos vistamos transparentemente de lo que es ese reflejo de luz que hay en la vida del Señor. Que en medio de este mundo, Él vino precisamente a alumbrar a todos. Y para nosotros es ese llamado. Pero para poder ser luz en medio del mundo, necesitamos precisamente esa honestidad. Para ya no andar en las cosas que son inconvenientes. Para ya no estar cerca de donde nos podemos contaminar. Para ya no estar al lado de lo que nos puede provocar tanta tentación y que nos lleve precisamente hacia el tropiezo final. Vestidos como Jesucristo es el llamado que el Señor nos hace. Gálatas 5:25, por favor. Gálatas 5:25 nos dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué significa andar por el Espíritu? ¿Qué es lo que exige andar por el Espíritu? Es precisamente ceder a la soberanía de Dios. Ya no podemos andar conforme a nuestros deseos, en cuanto a nuestras pasiones, en cuanto a nuestros gustos, nuestros hobbies y demás. El Señor quiere que dejemos todo eso en un segundo plano y que nuestra vida sea precisamente el reflejo de esa transformación y que nosotros podamos andar conforme al Espíritu. ¿Alguna ocasión has escuchado al Espíritu en tu corazón? ¿Le has bajado tanto el volumen a tu vida, a tus pensamientos, a tus deseos, que te ha permitido escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu en tu corazón? Porque si no es así, hay que empezar a practicarlo. Es importante. El Señor nos pide que andamos conforme al Espíritu. ¿Y cómo vamos a saber nosotros qué es andar conforme al Espíritu? Su palabra nos instruye. Su palabra nos prepara. Su palabra también nos confronta. Su palabra es la que en algún momento nos mueve hacia la reflexión. El Señor nos pide que meditemos en ella de día y de noche. Pero también el Señor nos pide que estemos en comunidad, en una estrecha relación con Él a través de su Espíritu. Y eso es parte de lo que debemos de aprender en medio de nuestra reflexión, en un tiempo apartados, en un lugar donde no haya ruido, para que le permitamos al Señor poder hablarnos directa y personalmente al corazón. Y finalmente, algo más que nos pide que hagamos el Señor. Segunda de Juan 1:6. Ok, y dice así: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y esto sabemos que el concepto fundamental de la palabra del Señor, de su vida completa, del testimonio de Cristo en este mundo, de la intención de Dios al momento de crear este universo que hoy conocemos, en el momento de habernos creado a nosotros mismos, es precisamente el concepto del amor. Recordemos que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ¿no?, y unigénito para... Ok, ese es el tema central de todo. ¿Cómo podemos andar en amor si lo que estamos haciendo día a día es no reflejar a Cristo, sino reflejar al mundo? ¿Cómo podemos nosotros andar en amor cuando esa necesidad de estar en medio de una obscuridad no la atendemos y no hacemos caso? ¿Cómo podemos nosotros andar al mundo
como dice Pablo en Romanos 12, creyéndonos más que los demás? ¿Cómo podemos amar al mundo pretendiendo que solo nosotros somos los únicos que tenemos la verdad? ¿Cómo podemos amar al mundo cuando no nos permitimos ser luz para ellos? ¿Cómo podemos amar al mundo si no somos transformados y nos podemos encontrar en medio de tanta necesidad, siendo luz, siendo atracción para los demás y compartiendo del amor del Señor? Recordemos que este trabajo no es un trabajo solitario. Nos tenemos como hermanos en Cristo, nos tenemos como unidad en la iglesia, pero lo más importante es que tenemos al Señor Jesús siempre atento para podernos guiar. Oremos, por favor. Señor mi Dios, te damos una vez más gracias por la oportunidad de estar aquí, mi Dios, estudiando y aceptando tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu voluntad hoy la que prevalezca en nuestras vidas, que sea tu bendición la que se derrame sobre las vidas de cada uno de nosotros, pero sobre todo, Señor, que sea tu vida la que se refleje a través de la nuestra. Permite, Señor, que seamos luz en medio de la oscuridad. Permite, Señor, que nuestra vida confronte al mundo y que nosotros seamos confrontados por el mundo para entender cuál es tu buena voluntad, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tengamos una semana llena de oportunidades, una semana llena de tu Espíritu, Señor, una semana llena de lo que es tu bendición y tu misericordia, mi Dios, pero sobre todo, una vida llena de la certeza de nuestra salvación y de que el propósito de nuestra vida es que seamos transformados y podamos ser cada día más como tú. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una buena semana.